Hola, sean bienvenidos a otro jueves de terror. Soy Iron, su anfitriona, y hoy volvemos a hablarles de leyendas, leyendas de nuestro amado país. Y hoy le toca al estado de Aguascalientes. Si eres de ese estado, mándanos un saludo y te mandamos uno a ti también. La primera leyenda se llama El fantasma del jardín. Se dice que allá por el año de 1851 llegaron a Aguascalientes varias personas procedentes de Guadalajara, invitadas por don Mariano Camino, iniciador de la primera exposición de industrias, artes, agricultura minera que se haría en ese año en las fiestas de San Marcos. Entre estas personas venía don Felipe Rey González, de la familia de don Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, a establecer una tienda de feria durante la temporada y seguir en el año comerciando en abarrotes si la suerte le favorecía. El señor don Felipe construyó su casa al lado norte del jardín, la cual es la calle Flora, donde sus descendientes hasta la fecha ocupan dicha morada. En esta vez, la suerte protegió al señor González y reunió la cantidad de 8,000 pesos, que sumados a su capital le daban 40,000 pesos. Hasta aquí es un dato que ciertamente se puede decir que es verdadero. Ahora comienza la leyenda. Temeroso, el señor González de que alguna vez lo sorprendieran los cacos, es decir, ladrones, tuvo la idea de sepultar su capital con buen número de alhajas de oro macizo en un lugar fuera de su casa, y escogió que ese lugar fuera en el ángulo norte y oriente del jardín, al pie de un gran fresno, entre un bosque de rosales. Él construyó allí una caja fuerte hecha de lámina y madera, donde depositó su dinero. Desde ese día, el señor González se paseaba solo por ese lado del jardín y tomó como costumbre a la hora del alba y las oraciones de la noche pasar por ahí, aunque la mayor parte del día permanecía con sus amistades sentado en la balustrada frente a su tesoro, jugando albures con apuestas fabulosas. Una tarde se desarrolló entre sus amigos con motivo del juego un fuerte pleito que llegó hasta las pistolas, resultando un muerto y 2 heridos. Muchos años después, permaneció la cruz del difunto en la pared de la primera casa de la calle Flora y Rivera, que fue donde el extinto cayó. El señor González fue preso y con ese motivo se enfermó de gravedad. Ofreció a la Virgen del pueblito una misa solemne de 3 padres, orquesta y cohetes si lograba su libertad, y a los 9 días salió libre, solo que la enfermedad siguió su curso y empeoró cada día. Reforzó su promesa a la Virgen, pero él falleció sin cumplir su ofrenda. Después, todos los vecinos aseguraban que se aparecía paseando por el jardín a las mismas horas en las que él lo hacía en vida, y que cuando pasaban gente por ahí les hablaba con insistencia, y a tal extremo llegó la visión que ya nadie podía transitar por ese lugar. ¿Será acaso que les pedía que no fueran por su tesoro? ¿O les pedía que cumplieran con su promesa con aquel tesoro escondido? El encapuchado. El encapuchado era un fraile que rondaba por las afueras del jardín de San Marcos, al finalizar la larga jornada que tenían los habitantes de Aguascalientes. Este señor usaba una túnica como un fraile franciscano. En una mano traía una lámpara que avisaba su llegada y por la otra una calavera. Estos artefactos eran utilizados para causar pavor entre las personas que se atrevieran a dar vuelta por las noches. Vecinos morían de miedo al ver el reflejo pasar por sus ventanas de aquel encapuchado. Cuenta la leyenda que un día un leñador decidió enfrentarse a aquel fraile que asustaba a las personas del jardín. Fue hacia él con su hacha y le acertó un golpe en el pecho, pero no lo tocó, ya que el encapuchado desapareció. Días después del asunto, el leñador encontró su propio final siendo velado en las cercanías del jardín de San Marcos. La siguiente leyenda se llama La Calavera del Panteón. Hay gentes en todas partes que siempre han creído en los aparecidos, calaveras y ruidos, y sus conversaciones, a cual más de fantásticas y variadas, aunque llenas de sencillez, las oímos con un interés admirable y algunas veces con verdadero miedo. Jesús Infante, cartero y albañil, contaba que en una ocasión contrajo un compromiso con don Carlos Espino de terminar un monumento
en dedicación a sus familiares y que debería entregarlo al día acordado, pero sucedió que el último día del plazo daban las 8 de la noche y no lo terminaba, siendo así que, al ir por uno de los corredores a traer unas cuñas que faltaban, sintió algo de miedo, escuchando un ruido extraño detrás de él que le seguía haciendo un truck, y aseguraba que sintió como si le hubieran echado agua por la espalda y las piernas se le doblaban. Él volteó hacia atrás y vio una calavera que movía tan fuerte las mandíbulas que al chocar entre sí se oía el sonido de sus dientes. Tac, tac, tac. Oyó muy claro lo que dijo. Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo 50 años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que te dé los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, que está en la cocina a vara y media de profundidad. Ten de 100 pesos de los cuales darás 50 al padre, que me diga 3 misas, y yo te recompensaré algo más dándote el alivio de tu asunto. Si no cumples, no sanas. Para Jesús, su asombro fue tal que las cuñas que llevaba en las manos no supo dónde las soltó. Al final pudo correr espantado, pero que aún la calavera que lo alcanza y casi le toca los tacones, y más rechinaba los dientes. Y dice que como se pudo se resolvió a salir dejando sus herramientas y todo, porque el miedo ya no lo dejó terminar su compromiso. Al día siguiente fue acompañado de un amigo para poder así terminar dicho compromiso cuanto antes y no volver jamás. En verdad, Jesús se enfermó a tal grado que los miembros de su cuerpo se le paralizaron y difícilmente se sentaba, y siempre temblaba como si tuviera mucho frío. Su alivio lo consiguió hasta que hubo cumplido lo que le había indicado aquella espantosa calavera con su tenebrosa voz. Contando Jesús a sus amigos este caso, le referían que aquello era ya bien conocido de toda la gente y que también Joaquín Sánchez le había pasado el mismo caso, pero que éste no había atendido los ruegos de la calavera y había saltado por las paredes del panteón y jamás sanó de la enfermedad que le causaría el susto que sufrió en el panteón. Y llegamos a la última leyenda de esta noche, la cual se llama El Callejón del Tesoro. Esta leyenda habla de don Narciso, un hombre de Guadalajara, a quien su mujer engañó, y en lugar de irse al cuello de su amante o de ella, decidió irse hacia Aguascalientes, invitando a su amigo don Cirilo Castañeda. Juntos subieron al carruaje, que era jalado por imponentes caballos blancos. Subieron ellos junto con todas las riquezas de Narciso y emprendieron el viaje hasta Aguascalientes. Al llegar, compraron varias fincas en el Callejón del Tesoro y se asentaron. No salían ni hablaban con nadie, pero luego de sus labores, que les eran muchas, deseando aire fresco, salían a pasear en su carruaje por las calles de la villa. Dice la leyenda que como no tenían intenciones de ser reconocidos, salían a recorrer las calles después de la medianoche. Don Cirilo se vestía con una túnica blanca que lo cubría de pies a cabeza, lo que le daba una apariencia de espectro. Por su parte, Narciso lucía un traje de cuero, que lo hacía parecer un cadáver, y como tal, se colocaba en la parte de atrás del carro. Quienes llegaron a verlos aseguraban de que se trataba de una aparición, y el ruido que hacían los cascos de los caballos contra las calles empedernadas creaba una atmósfera aún más fúnebre. Por eso, cuando se escuchaban a lo lejos, rápido todos cerraban con llave sus puertas y ventanas y apagaban sus luces, para no ser molestados por esos espectros. Esas historias hicieron que con mayor entusiasmo Narciso y Cirilo quisieran salir de noche, pues disfrutaban de asustar a sus vecinos. Años después, don Cirilo desapareció. Nadie lo volvió a ver, ni tuvo conocimiento de lo que le pasó, por lo que varios chismosos creyeron que su amigo había acabado con él, encerrado en su casa para quedarse con toda la fortuna. Al saber que Narciso ya estaba solo, no faltó quien deseara apoderarse de sus tesoros. Entre los interesados se encontraba el famoso Juan Chávez, un gran ladrón de ese lugar, quien en cierta ocasión entró en la casa de Narciso. Al toparse con él en la penumbra, la víctima creyó que se trataba de un fantasma y del susto falleció. Así, el célebre bandido pudo quedarse con el botín. Espero les haya gustado estas leyendas tanto como me gustó contárselas. Nos vemos en el próximo jueves de terror. Adiós.